Pueden encontrar, pueden encontrar esta página y aquí le dan clic en historia, fotografías y cómo fue la llegada a la Biblioteca Pública Piloto del Fondo Fotográfico, en donde tuve la oportunidad de hacer la entrevista a San Juan Luis Mejía, am, que él fue que en ese momento era el director de la Biblioteca Pública Piloto y recibió el fondo de Benjamín de la Calle y de Melitón Rodríguez. Entonces, ¿qué más que él que nos contara cómo fue esa adquisición? ¿Cierto? Y todas esas historias que nos encuentran. Entonces, al darle clic en el icono de historia, se desprende esta información. Más o menos es una descripción de lo que sé, cómo comenzó la fotografía Rodríguez en esa época. Vamos como por la otra, por favor. Em, Estas entrevistas en la televisión Enhorabuena, eso fue en el 2015, 16, fue en el 16, en donde estábamos hablando de Melitón Rodríguez. Entonces, Melitón Rodríguez es mi amor platónico y todavía lo sigue siendo. Entonces, ahí estábamos hablando de Melitón y el señor que está al lado mío es el nieto de Melitón Rodríguez, se llama Mario Melitón Rodríguez. Ese, el de la camisa azul. Em, y él llevaba un álbum, llevaba unos diarios que le pertenecieron al papá de Melitón, o sea, Melitón Rodríguez Roldán. Y entonces ahí mostraban pues como el diario, cómo vivió, él estudió en la Universidad del Rosario en 1854. Entonces, imagínense, eso fue algo novedoso y algo que los libros que están sobre la mesa, esa imagen también son objetos que hacían parte de este fondo y de la familia. Entonces, ellos son los custodios ahora de tener este material tan interesante y que Mario Melitón muy amablemente nos los facilitó también para la exposición de Horacio Marino y nos cuenta también cómo todo el contenido de eso, cómo es esa afiliación con el espiritismo, cómo él como marmolero escribía también todas sus recetas y todas las cosas que sabía con la marmolería. Y aquí, él también es paisa, eh, cuento también como la historia también, ahí estamos en el Museo Cámara de Maravillas de la Biblioteca Pública Piloto, los invito para que vayan, es un lugar muy hermoso, en donde también en la parte de atrás vemos una gaveta, una gaveta que tiene cámaras, que tiene objetos, que tiene muchos elementos también de los Rodríguez, eh, allí expuestos. Entonces ahí estaba contando más o menos la historia de Melitón Rodríguez a través de que era también como lo que hemos visto como retratista, como esa persona que se encargó de la fotografía por tantos años y que le delegaba a sus hijos, les enseñaba a sus hijos para que continuaran posteriormente con él. Eso se pueden encontrar pues, en YouTube. Continuamos en la otra. Bueno, continuamos con el asunto de lo documental, lo visual, ¿cierto? Ya pasamos del espacio de la exposición física que está temporalmente, pero ya luego el que asistió, asistió y el que no se la perdió. Pero los documentales creo que es otro material que es importante que ya ahora los documentalistas están trabajando y es coger a la historia de los fotógrafos y llevarlos a este formato de audiovisual. Y eso, por ejemplo, con el fotógrafo de Sadi González, eh, muestra, como lo que dicen abajo, ese país que él vivió, el país rural, pero especialmente en la época de Bogotá, en Bogotá, en la década de los 40 y 50. Entonces, a esos son algunos de los pantallazos que ustedes pueden encontrar en ese. Es un tráiler, porque el documental no lo vi, según dice, la información dura 54 minutos, pero ahí está como algunos de las escenas de ese material. Sería muy interesante conocerlo completo, no lo conozco, sino como ese teaser, ¿cómo es que se llaman? Ahora los que trabajan los audiovisuales. Entonces aquí tenemos supuestamente el asesino de Gaitán. Y bueno, y otras escenas pues que ocurrieron en el Bogotá.
Otra de los fotógrafos y que está en el archivo fotográfico es Benjamín de la Calle. Fue el primero que se adquirió en la biblioteca. Como ya les dije, Juan Luis Mejía fue el, digamos, el encargado, el promotor de recibir este archivo. Y allí la empresa Opción Video Digital presenta, hace una propuesta y se gana un concurso en donde dice, vamos a hacer un documental sobre Benjamín de la Calle enfocado al tema de la diversidad sexual. Entonces, ese es el tema que él trabaja, digamos, Benjamín de la Calle tiene algunas de las características de algunos grupos, imágenes de travestis, por ejemplo, vemos a este hombre que se llama Alfonso Chavarría, de 1900, pero se viste de mujer en el estudio fotográfico. Entonces, es toda una puesta en escena. Eh, Estas son las fotos originales que están en la Biblioteca Pública Peloto. Rosa Emilia Restrepo fue la historia de una mujer, bueno, no era una mujer, era un hombre que se disfrazaba de mujer y ella era la, digamos que la sirvienta de las casas, pero como la descubrieron porque descubrieron que era un hombre porque se llegó a robar los objetos donde trabajaba. Entonces, Benjamín de la Calle fue el fotógrafo judicial de esa época. Ahí en esa imagen de esa fotografía está elaborada en su estudio fotográfico, pero retratando al hombre y mujer. Ya se aparece en el repositorio de la biblioteca hombre y mujer. Entonces van a tener esa misma persona, pero vestida de hombre y vestida como mujer, pero para fines judiciales. Entonces, es ahí es como para hacer la aclaración. Y teniendo en cuenta esos dos ejemplos, el documental está también en YouTube. Lo pueden consultar así, Región Sin Límites en Cuerpo Ajeno, el que fue transmitido por Teleantioquia el año pasado, en diciembre del año pasado. Entonces, estas mismas imágenes, estas puestas en escena, contrataron a personas para que hicieran esa misma escenografía. Fue un trabajo y tuve la oportunidad de estar ahí, de hacer no solamente, digamos, como esa apreciación desde quién era Benjamín de la Calle, sino también en la puesta en escena donde aparece esta niña disfrazada de Rosa Emilia. Y aquí este es un personaje que es un hombre, pero que en realidad ese es un travesti en la vida real. Entonces contrataron personas, travestis, que hicieran todos estos papeles. Pues ustedes lo van a ver, ahí se los dejo. También es muy interesante ese documental. No solamente me entrevistaron a mí, sino que entrevistaron a la curadora de Giovanna Pesotti, en la exposición de Giovanna Pesotti, se me escapa Sol, Solastri, sí, gracias. Y ahí entonces hay varias entrevistas en ese documental en donde también pues vemos esas diferentes miradas, tanto del historiador como de la curadora, cómo ven a Benjamín de la Calle. Y además ellos, sí, Pero no, no era de sorprender pues ese tipo de trabajo proveniente de Benjamín. Él no, era, claro, sí, claro, él era debe, un reconocido gay de su época sí, y fue muy guapo porque enfrentó una sociedad total, en esa época. en una época demasiado goda, demasiado conservadora, le tocó muy difícil, pero un gran fotógrafo, Sí, y no gran solamente se fotógrafo. queda con este grupo de fotografías que Eran atrevidas para su época. claro, y que están, digamos que, tipificadas como los excluidos. Ujú. Entonces, mm, sí, y era contemporáneo de Melitón Rodríguez. Entonces ahí está pues como esos contrastes entre Melitón Rodríguez retratando también como la vida, la sociedad de la élite, aunque también retrataba a personas de escasos recursos, pero Benjamín de la Calle tuvo, digamos, como su estilo, su sello particular en ese tipo de retratos. Entonces ahí vamos viendo cómo cada fotógrafo tiene, digamos, como su estilo, su forma de trabajar, pues él tiene como una manera más diferente de colocar al personaje, la escenografía, bueno, eso es como una, más detalle que ustedes lo podrán ver en el repositorio. Hola. Ok. Bueno, ay, nos devolvimos a la primera. ¿Qué necesitamos?
Entonces, es eso, les estoy mostrando, es, digamos, las diferentes formas en que, cómo uno puede llegar a encontrar un fotógrafo, a mirar. Ahorita hablaste de los distintos oficios que los fotógrafos tenían. Ujú. Y era muy llamativo el del fotógrafo Wills, Ricardo Will. que era químico, Sí. entonces, y utilizó obviamente su química en la fotografía, Ujú. pero él antes de fotógrafo era químico. Sí, 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 muy buen aporte, muchas gracias. Y vamos a ver, y eso lo vamos a ver, y eso hay que tenerlo en cuenta, que cuando encontremos, vamos a estudiar un fotógrafo, tenemos que tener esa visión global de que no solamente se quedó en el estudio fotográfico, también las necesidades, digamos, también de la época, es que tenían que hacer diferentes oficios, no solamente se quedarse con la fotografía. Eh, Esta también fue una charla que di se me olvidó, en la Pascasia, con Carlos Uribe, en donde muestro también, digamos, la información de mi trabajo de grado en historia. Y ahí pues todavía no había empezado la maestría, entonces ahí estaba pues como supervisando, ahí tenemos el retrato de Mercedes Márquez, que también me parece importante tener en cuenta las mujeres que estaban ahí con estos fotógrafos, ¿sí? Ujú. Porque ellas a la final, digamos que son, digamos, las mencionan, pero no, digamos, que haga un estudio profundo de las mujeres en la fotografía, no. Entonces, doña Mercedes, que fue una, como les decía ahora, era una espiritista, eh, obviamente el espiritismo y estar en contra de la religión católica acarreaba problemas, fueron sesgados por el clero, entonces debieron pasar muchas necesidades económicas porque ellos vivían de la marmolería y de la fotografía. Entonces también hay que tener en cuenta eso y cómo también los diferentes oficios de este grupo familiar de los Rodríguez se hacían también. La tengo entendido, y las mujeres también trabajaban en la fotografía como retocadores. Obviamente que tu enfoque era pues por fotografía, pero los Rodríguez también son los pioneros de la arquitectura. Sí. Nel Rodríguez. Sí, con el hijo de Horacio, claro que sí. Ahí es donde unos se van por los hijos de Melitón Rodríguez, siguen con la fotografía y los hijos de Horacio Marino siguen con la arquitectura. Y eso es bien interesante. Ah, eso es una media luna, eso es una puesta en escena de Melitón Rodríguez, que se llama, él lo titula Cuadro Vivo. Entonces, en ese cuadro vivo hay como tres o cuatro. Está Cosecha de Rosas, esta, mm, Cosecha de Rosas la tengo más adelante. Y son estas partes artísticas, estas son escenografías que obviamente estas fotografías no eran encargados para tenerlas, resguardarlas en un álbum, sino más bien como una especie de exposición. Pues Melitón Rodríguez llegó a tener varios premios, como 4 o 5 premios a lo largo se identificado a lo largo hasta 1938. Él muere en el 42, pero hasta el 38 digamos que él deja como de trabajar a causa de su enfermedad. Y esa parte artística es donde se resalta más en la obra de Melitón Rodríguez, lo artístico. La soporta. Mm, nos salimos ahora de este mundo de lo que llevamos hasta el momento de exposiciones, lo virtual, lo de televisión, y nos vamos a la calle. La oportunidad de tener a Luis Alirio Calle como mediador, digamos que como el que me invita también a hacer un diálogo y hablar de las fotografías de Gabriel Carvajal, de Benjamín de la Calle y de los hermanos Rodríguez, hace que personas como este señor se acerquen y nos digan, ah, sí, es que el personaje o la fotografía que estás mostrando en este momento, yo me acuerdo de los personajes del pueblo, por ejemplo, Cosiaca, recuerdo que mencionaba como a Cosiaca, y él se acerca y nos dice, ah, sí, y también para la época había otros personajes. Entonces, las personas que están de la calle no son ajenas a lo que uno puede saber. Antes ellos como que le enseñan a uno y decir, bueno, es que habían otros personajes. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta el testimonio de la gente del común a pie
de que no tengan, así no hayan pasado por una universidad, una academia o algo, también tienen historias para contar y aportar y les interesa mucho la fotografía. Y ahí en ese momento eran como las 6, 6:30, y en ese momento se hizo alrededor muchísima gente porque estábamos ahí pasando por, esta es la plaza de San Ignacio, la plazuela de San Ignacio, y es ahí es donde ellos se quedan a escuchar la charla. Y eso es bien interesante porque salirnos de estos espacios académicos y llevar estas fotografías a la gente del común, la gente del común, pues también es algo que se debe demostrar. Continuamos con la otra. Y hablando de la calle, eh, este señor que se llama Oliver Tavares, que es profesor de la Universidad de Medellín, él trabaja con la recuperación de lo que se encuentra en la basura. Y él se encuentra objetos, se encuentra negativos, se encuentran fotografías, se encuentra álbumes. Y eso es lo que él hace también llamativo desde esa mirada. Él no es historiador, él es de estudios políticos. Entonces, y da una clase pues allá en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Medellín, y él muestra, hicimos esa charla allá en la fiesta del libro, y nos mostraba también cómo esa parte, qué era lo que encontraba con estas fotografías, con estas pinturas que él tiene acá, nos llevaba allá y nos hacía mostrar, es que mire lo que yo encuentro, mire lo que yo recupero, no solamente de las calles, sino también de archivos familiares que botan cuando muere la persona, deciden botarla, porque digamos una persona que tenga su biblioteca, tenga su colección, fallece, la familia ¿qué hace? ¿Qué hacemos con esto? A veces deciden botarlo a la basura o donarlo o venderlo a las personas que hacen esta colección. Entonces, este señor Oliver es uno de los que ha trabajado. Y precisamente hoy en la Universidad Pontificia Bolivariana estuvo dando una charla y mostraba esto, que estas son diapositivas que él encontraba en la calle. Entonces, imagínense este sector que yo creo que ustedes me dirán, identifican este sector como para yo no decir. Pedrero. El Pedrero, lo que quedaba de la farmacia Pasteur en la esquina. Ajá. Esa es la demolición de la farmacia. Entonces, mire, él lo que encuentra en la basura. Ahí nos está mostrando la cotidianidad, nos está mostrando la arquitectura, nos está mostrando la demolición, o sea, son elementos que nos pueden, digamos, transportar, y no solamente transportar, sino también recrear esa historia no contada de lo que de pronto no encontramos en los libros, porque eso también el registro visual hace parte de nuestra historia y de lo que podemos sacar de ahí, todos esos elementos que podemos sacar de ahí. No. Andrés Sierra, yo creo que ustedes saben que Andrés Sierra es bisnieto de Melitón Rodríguez, y él es un personaje, una persona súper importante que trabaja con estas, con estas fotografías artísticas, pero con personas habitantes de la calle. Entonces, las deformidades que ustedes ven en ellos, él las transforma en arte, él las transforma también en estas escenografías, eh, también digamos que pictorialistas, me parece, de trabajar también con la luz y la sombra, ese claroscuro, esas puestas imágenes donde la desnudez se ve artístico en estas personas. Ujú. Claro que sí. Y él dice que esa vena artística la sacó de su abuelo Melitón Rodríguez. Entonces, ahí tenemos pues como ese contraste entre Melitón y Andrés. Continuamos con él. Bueno, nuevamente
Ayer en ese día conocí a Claudia, mostrándoles también cómo los álbumes familiares hacen parte de nuestra historia y cómo la recuperación de ello radica también, digamos, en estos dolientes, en este caso el profesor Enrique, nos muestra también cómo este álbum que vemos acá, en este álbum de esas fotografías fue tomado por Ernesto Fierro, que es un ecuatoriano, fotógrafo ecuatoriano y que es familiar y fue familiar del el abuelo. Entonces, también nos permite tener como esa visión también, digamos, de esa apropiación, como yo les decía, con Erwin Panofsky, que nos decía tener ese grado de conectividad con lo que estamos haciendo. Este es el archivo de la fotografía Rodríguez, ya se los había mostrado en las primeras imágenes, y en esta última es de Martín Chambi. Y Martín Chambi lo está trabajando esta muchacha, esta historiadora, que ella se llama Pilar School, y ella está trabajando el archivo de Martín Chambi, el ecuatoriano, del Cusco, el peruano, perdón. Entonces, en esta charla mostramos diferentes digamos, estilos, pero teníamos como decíamos nosotros, un contrapunto. Este contrapunto fotográfico, que ya lo van a ver. Y ese contrapunto fotográfico es este. Pues son algunas de las presentaciones, porque es varias, también lo pueden consultar en YouTube, está en línea esta charla y vemos entonces como la luz y la sombra en los retratos. En esta primera diapositiva muestra también como esa luz y la sombra manejadas por ellos, por ambos, por estos tres fotógrafos contrastan, tanto la primera mujer, la segunda y el retrato de Chan. Entonces, esa iluminación, como se podría llamar retrato a la Rembrandt, o iluminación elegante, como se decían en algunos de los libros de la época, tienen esa particularidad, ese fondo oscuro que también ayuda a resaltar esa, el retrato. Y ahí una particularidad y es que es de retrato de medio cuerpo. Entonces también es otro de los asuntos. La otra, perdón, me faltó, no, la anterior. Ahí, ahí, ahí. Aquí para mostrarles algo muy interesante y es que esta misma fotografía de Melitón Rodríguez fue publicada en la revista Sábado. Entonces, no solamente digamos que la fotografía se queda dentro de la persona que él manda a hacer este tipo de retratos, un retrato matrimonial, sino que también es publicada. Entonces, esto hace que esa difusión de la fotografía también lleve a otras personas que puedan conocer esa imagen. Y ahora sí, continuamos con la otra. Okay. Aquí es cuando Claudia me preguntaba sobre la parte artística. Aquí vemos el otro cuadro, que se llama Cuadro Vivo, titulado por Cuadro Vivo, pero y en el libretas aparece como Rosita Gómez. Y este es un cuadro escenográfico en donde son las mujeres cargando flores y que hacen particular subimos un poquito a este pintor, Rudolf Ernest. Entonces, la fotografía y el pictorialismo hablan, dialogan entre sí. Los fotógrafos los fotógrafos que estamos analizando tienen un conocimiento pictórico muy importante y que es llevado a la fotografía en estas puestas en escena que ellos hacen. Este retrato también, este es por ejemplo, miremos de esta contraluz que también ven ustedes ahí, que es muy parecido con Rodríguez y con Chambi, las mujeres que están retratadas en este cuadro, mostrando parte de la espalda y esa iluminación. Pasamos. Aquí estaba, digamos, haciendo en la primera imagen, es una charla
Diego Bernal, profesor en ese momento de la Universidad Pontificia Bolivariana, me invitó a dar una charla en miércoles con la historia, en donde dice, perdón, en la cátedra de historia de la UPB, en conexión con la Biblioteca Pública Piloto, y ahí hice una presentación sobre la fotografía post-mortem, vista desde el fondo de Melitón Rodríguez, desde el archivo de Melitón Rodríguez. Y es ahí donde mostramos cómo las diferentes fotografías, los diferentes fotógrafos retrataban a sus muertes y cómo la muerte fue importante también hasta cierta época en los estudios fotográficos. Aquí vemos así charla de pequeño formato con Jessica. Jessica Neva es historiadora de la Universidad del Rosario y ella nos estaba mostrando su investigación, que más adelante les muestro el libro, su investigación también de la fotografía postmortem. Entonces, y la imagen y la muerte. Entonces, como el retrato de la muerte también tuvo una significación en ese momento. Ahí también la pueden encontrar pues, en YouTube. No, sí, gracias. Continuemos con la otra. Eh, Aquí voces de otra parte, Hábitat, Hábitat Latente. Es un colectivo interdisciplinario en donde se encuentran algunos de los eh, colegas como Juan Diego Torres y Carolina Naranjo. Ellos eh, hacen un proyecto en donde muestran a recuperar las fotografías de las familias en el barrio Prado. Y muestran también cómo estos objetos, la fotografía es un elemento importante, como les decía, un objeto de estudio para tener en cuenta en estas familias, en estos barrios, de estas familias en donde la fotografía fue importante y ella decía, y ellos decían, es que miren, qué curioso. Los fotógrafos eran prácticamente, generalmente los hombres, pero eran las mujeres quienes cogían esas fotografías y las resguardaban en los álbumes y elegían qué fotografía y en el orden, digamos, una forma curatorial de quién va primero. Por ejemplo, está el bautizo, luego seguimos con el matrimonio, el bautizo, ¿cierto? Y todos estos ritos ceremoniales tan importantes que se resguardan en un álbum fotográfico. Y vemos permíteme. Sí, Este hábitat, esta gente de hábitat latente, sí. Entonces pertenecen ahí a otra parte y se reúnen en otra parte. ¿O no? Lo que pasa es que otra parte les hizo la invitación para para difundir ese trabajo. Y vemos entonces cómo las fotografías muestran también ese hábitat y dialogan también con ese mismo espacio. Ahí tenemos pues como el palacio egipcio y vemos pues los personajes y que querían retratar dentro del palacio, ¿cierto? Y de algunas de las casas de esa época. Y miren cómo las mujeres muestran su álbum y van llevando al espectador, al visitante, y mostrando su álbum. Continuamos con la otra. Programas radiales, hice con Reinaldo Espitaleta en Medellín, Anders y Reverso. Hice dos grabaciones mostrando la primera sobre mi trabajo de la maestría, el segundo específicamente con el mes de la fotografía, hablando sobre la llegada de la fotografía a Medellín, los personajes, los fotógrafos más importantes de la época y en conversaciones convergentes con Hilderman Cardona de la Universidad de Medellín, hicimos también 5 programas relacionados también a la historia de la fotografía. Aquí en el Congreso, en el 20º Congreso Colombiano de Historia, que se celebró en el 2022, eh, participé como coordinadora junto con Diego Bernal e Hilderman y ahí mostrando, hice pues como la parte de la línea de patrimonio funerario y lo que les hablaba. Los fotógrafos también ejercían otros oficios, en este caso como las marmolerías, y ahí estaba citando en ese momento a Francisco Antonio Cano, que como bien saben, fue familiar de los Rodríguez,
y también fue muy cercano con Horacio Marín. Pues ellos empezaron a hacer como esos primeros pinitos para la fotografía Rodríguez, que se llamó Rodríguez, Cano y Rodríguez. Pero digamos que no tenemos fotografías, pero sí digamos unos sellos de la época en donde decían foto Cano y Rodríguez. Ahí entonces aquí estaba mostrando en ese momento la historia de Francisco Antonio. Este mismo congreso es el que va a hacer ahora en Ibagué. Cada 2 años se hace el congreso, entonces ya nos corresponde, ya la otra semana viajo a Ibagué y a mostrar también en mi mesa historia y fotografía. Continuamos con la otra. Aquí, esta es bien interesante porque me llena, pues, es algo que es bien significativo. Aquí tenemos a Jessica, la Jessica Neva, María Fernanda Mora del Río, Juan Pablo Salazar, que hace parte del grupo de la Universidad Nacional, y Juan Carlos Buritica, que también lo tenemos acá presente. Nos mostraban como ven aquí las ponencias, esas diferentes miradas, desde, desde un punto de vista de Juan Pablo Salazar, que él es artista plástico, Juan Carlos Buritica es historiador y sociólogo, María Fernanda es artista y magíster en historia del arte, y Jessica, historiadora de la Universidad de Rosario. Entonces, estas miradas desde los puntos de vista y desde sus intereses también nos hace ver como la fotografía tiene tantos aspectos y tantas miradas que, que es interesante hasta seguir una investigación bien profunda sobre este tema. Entonces aquí ellos nos estaban explicando cómo los alemanes, Stubbel y Reis, llegaron al territorio colombiano y empiezan a fotografiar a los tipos de personas que habían en esa época en el territorio colombiano. Continuamos. Aquí en el primer encuentro de investigadores de la historia, esto se realizó el año pasado en la Universidad del Rosario, Jessica eh, y, y Marcela Camargo, las dos niñas que se encuentran en el centro de la fotografía, ellas empezaron este proyecto interesante que como ustedes lo pueden leer, los objetivos y las ponencias que se presentaron el año pasado, la Universidad Nacional, perdón, en la Universidad del Rosario, muestran también que hay que hacer visible todos estos trabajos investigativos. Hay que conformar una red, hay que conformar un grupo investigativo de trabajo, de la fotografía, de estos investigadores como, me disculpa su nombre, de Juan Guillermo también que nos apasiona y de conocer de primera mano a doña Gabriela, hablar con el hijo de Jorge Obando. eh, Eso nos llena también de motivación también para continuar a hacer estos productos, que es a la final una socialización y hacer una ponencia como esta o viajar hasta Bogotá y decir, bueno, yo presento este trabajo y les muestro también qué es lo que estamos haciendo en Medellín. En ese momento también Hilderman Cardona, que es el señor que está de sombrero detrás de mí, presentamos también como todas esas miradas desde nuestros puntos de vista, pero ellos también tienen también sus particulares y al ser la capital y al ser, digamos, la sede que nos acogió, también muestran también sus miradas y sus ponencias que también, como ustedes lo ven, son significativas. Bueno, ¿qué investigaciones académicas se han hecho? Así como rápidamente. Catalina Toro, de las maestrías de la Universidad de AFIT, Laura Milena, la mía, Jessica, Joana Correa, Daniela Gómez, así como para salir pues como así rápidamente. Eh, las que quisiera resaltar por los siguientes motivos. Primero, porque se muestran una estricta investigación que se van no solamente con la fuente primaria en la mano, sino que también se van a entrevistas, se van a mostrar, a buscar otras fuentes como la prensa y las revistas de la época. Sí, seguimos. Por ejemplo, la de Daniela.
No, perdón. Me devuelves, por favor, la primera que no coloqué la imagen. De Catalina, consumo y producción de las imágenes en el entorno cotidiano, el caso de los álbumes fotográficos de la familia Echavarría Ocoyo. Es la que nos compete en este momento. Es la imagen. Les voy a mostrar entonces, miren esta imagen que es de media hora de amor. Eh, ¿Puedes disminuir un poquito, por favor? La diapositiva. Eh, Ella la saca de la revista Cine Mundial. Esta es la misma secuencia, ¿cierto? Pero miren que esta, en este lado, son dos hermanas que hacen esa misma escena que vemos en la otra parte. Esas dos primeras. Ahora pasemos a la última. Ella también recoge, también, digamos que esta es la casa familiar de los Echavarría, y empieza a mirar que en la sala, ustedes ven en ese cuadro, del cuadro al lado izquierdo, y exacto, entonces aquí la traigo, está un poco pixelada, pero es la misma imagen que tiene, es la misma escenografía, o sea, ese, como les decía, ese diálogo entre la pintura y la fotografía dialogan entre sí. Entonces este fotógrafo maneja también esa imagen, esa puesta en escena basada en una pintura que está colgada en la familia, en la sala de la familia de los Echavarría. Continuamos. La prensa. La prensa que Laura Gallón nos muestra en su tesis, muestra cómo la prensa también difunde todas estas fotografías de dolor, de violencia. En el caso del fotógrafo Jesús Abad Colorado y el de Henry Agudelo también nos muestra también esa esos momentos de salir a la calle, esos momentos de dolor, de esas manifestaciones también de violencia, que también se llevan a la prensa, a estos medios impresos, en donde ya el periodista ya le coloca su propio título. Por ejemplo, Madre Doliente, así lo colocó la autora, pero en la prensa dice Lágrimas por el hijo. Aquí tenemos la despedida de Guillermo Gaviria y el titular dice ejemplo de la no violencia. Entonces son tesis que también los pueden consultar en línea, bajarlas, descargarlas en el repositorio de la Universidad de AFIT y mostrar también como esas miradas, esa visión. Ella es una economista, entonces miren también ella cómo gira desde su profesión y cómo analiza también las imágenes publicadas en la prensa. Continuamos. La mía trabajé lo que es el retrato de estudio femenino, como la tesis así lo menciona. Entonces encuentro esta particularidad, yo quiero mostrarles este negativo de esta última imagen, que es de Nicolás Restrepo, que haciendo el ejercicio que me permitió tener, digamos, hacer ese contacto con el vidrio, como les mostraba al principio, tener ese acercamiento y mirar como en el positivo se traduce y se muestra también todas esas desprendimiento de la emulsión del negativo y se ven en esta fotografía. Entonces, el tener ese acercamiento y la posibilidad de tener el material en la mano hace que uno tenga otra mirada diferente que verlo en una pantalla, que verlo digital. Las demás las catalogué como el retrato ruso. Este es el retrato a la Rembrandt, por ese manejo del claroscuro, y este retrato Luz de Luna. ¿Por qué los tengo así titulados? Porque en las libretas de los Rodríguez aparece que Luz Machado, allá al ladito, dice Luz de Luna. Por ejemplo, en el de Alberto Ángel también dice Rembrandt. Entonces, cuando yo leía eso en las libretas, yo decía, ¿esto qué es? Cuando me voy al original, al negativo original, claro, empiezo a mirar que es la iluminación a la Rembrandt, o como decía, o iluminación elegante. Y este retrato ruso también decía, por ejemplo, de Amalia Madriñán, decía, ella al ladito decía ruso. Cuando me voy a la foto original, y está sin digitalizar porque era pues el material sin subir al repositorio, me muestra toda esta panorámica y toda esta forma técnica y estética que manejaban los Rodríguez en ese momento.
Estamos hablando de finales del siglo XIX, todas son del siglo XIX. Entonces, la particularidad de los Rodríguez en la parte artística, como me lo preguntaba Claudia, se ve notablemente en los retratos, especialmente los femeninos. Claro que también en los masculinos, como vemos el de Alberto Ángel, muestra también como ese trabajo de colocar al personaje para tener ese efecto. De esa mutilada tan actual. Sí. Y bueno, ya vamos terminando. Como les decía, en los archivos personales de que vemos en diferentes, podemos encontrar en las diferentes bibliotecas, encontramos también fotografías, tarjetas de visita. Y estas tarjetas de visita, como ustedes conocen, Teresa Santa María fue la fundadora de la revista Letras y Encajes de la Universidad Femenina. Fue una persona importante dentro de la sociedad, pero vemos ahí sí sus padres y me encontré, o sea, fue muy, muy bello encontrar el negativo original. Y vemos como la tarjeta de visita de ambos, tanto de la madre, de Mercedes Gómez, como el de Germán Santamaría, estaban dentro del fondo de los Rodríguez. Entonces, esto nos muestra también cómo hacen en el estudio, pero finalmente cómo se le entrega al cliente la fotografía final, que es la tarjeta de visita, y en el respaldo, las dedicatorias. Por ejemplo, decía en esta, para Germán, como prueba de inmenso amor, se le tiene su Mercedita, mayo 1 de 1896, y se encuentra en la sala patrimonial de la Universidad de Aquí, en el fondo personal de Margaret de Santa María. Pasamos a la otra. Entonces, ¿en donde más hay tarjetas de visitas de todos los fondos? En la piloto y en NEAPIL. O sea, como les digo, en las diferentes universidades, Universidad de Antioquia también tiene sus fondos personales, archivos personales, hay que ir a investigar. O sea, trabajo para hacer, hay tarjetas de visita. Todavía hay tarjetas de visita, porque eso era lo que, allá no van a encontrar negativos, como los que se encuentran en el archivo fotográfico, la biblioteca pública piloto, sino que van a encontrar son positivos. Les quiero mostrar pues como algunos de los publicaciones, por ejemplo, del club fotográfico de 1988, el de 1800, no, 1989, y de la Academia de Yurupari de 1995, con el fotógrafo Joaquín Jaramillo Sierra, que tengo entendido fue uno de los fundadores de la Academia de Yurupari. Finalizando, nos vamos como para el último. No, de aquí. Ah, Joaquín. Sí. Em, Aquí, pues como les decía, el libro es Jessica de Neo y Steven Stuttgart, el que estaba hablando sobre los alemanes en la Nueva Granada. Ahí tenemos pues, como las publicaciones. Pasamos a la otra. Joana Correa también trabaja sobre la foto Dolly en Yarumal y también publicó este libro. Y Juan Luis Mejía recientemente, el año pasado, hizo su publicación El hilo que teje la vida, y ahí en de uno de los capítulos tiene sobre ese trabajo fotográfico de la llegada de la fotografía a Medellín, Antioquia, y muestra también cuáles fueron sus principales fotógrafos de la época, que también es un libro interesante para tener en cuenta. Las entidades de difusión que les he venido mencionando, entonces Museo Cámara de Maravillas, Museo de Antioquia, Museo de Arte Moderno, el Club Fotográfico, Academia de Yurupari, Vistas, Sala de Exposiciones de la Universidad de aquí, son algunas de las que se colocaba ahí, pero si uno se hace un estudio solamente de este tema, podemos encontrar y hacer un trabajo bien interesante de saber, de rastrear cuáles son estas entidades que ayudan a esta promoción de la fotografía, o fotografía como objeto. Continúa, por favor. Y bueno, y por último, los invito entonces para que vayan, se inscriban, manden sus ponencias. Estas son las líneas que hemos definido para este segundo encuentro de investigadores de la fotografía. Se va a realizar acá en Medellín.
Entre el 28 y el 30 de agosto. eh, Pueden mandar sus ponencias en infoco@gmail.com. Y esas son como las líneas que estamos trabajando, que vamos a abordar, pero si ustedes tienen alguna otra propuesta, también será bienvenida. La Universidad de Medellín, de la mano con Hilderman Cardona, vamos a llevar, y de la mano de Jessica y de Marcela, que hicieron pues este primer encuentro en Bogotá, también nos van a estar acompañando, van a ser una de las entidades que va a apoyar este encuentro, entonces están cordialmente invitados. Tenemos invitados como Juan Luis Mejía, que va a asistir, don William Arango. eh, bueno, mis sorpresas van a ver, entonces va a haber va a estar muy interesante y entonces, bueno, esta es como la invitación, esa invitación para que puedan postularse y mandar sus ponencias. Claro, ya les dije, su orden es invitado. Y bueno, no hemos sacado la pieza publicitaria porque estamos ajustando los logos de las entidades que nos están apoyando. Entonces, pero les adelanto, para que vayan haciendo sus resúmenes, nos los manden y vamos haciendo un grupo bien interesante para presentarnos en el cementerio San Pedro, que vamos a tener también unas ponencias allá dentro del cementerio San Pedro, Universidad de AFIT, perdón, Universidad de Medellín, UPB también va a apoyar, Universidad del Externado, tenemos el apoyo de la Universidad de Antioquia y bueno, ahí se van sumando más entidades. El Club Fotográfico también está cordialmente invitado para que, bueno, Yurupari también hablamos con las directoras de Yurupari y nos tienen el espacio abierto, así que tendremos también, digamos, algunas presentaciones allá. Ah, maravilloso, apenas es para ese encuentro. 70, maravilloso. Bien, mejor dicho, ya estás agendado. Sí, sí. Ah, sí. El trabajo que está haciendo el Museo del Peñón es admirable Sí. en materia de recuperación, de la memoria del proceso, tanto documental como visual, etc. Ellos están trabajando en una museología social. Yo creo que en Colombia es difícil de aplicar. Ujú, interesante. Con Eduardo. Sí. Sí. Tuve el placer de conocerlo hace poquito. Hablé con él. Qué bien, también le voy a extender la invitación. Importantísimo. Claro. Entonces, bueno, yo creo que ya, esto fue la última. Muchas gracias. Ahí les dejo pues como la inquietud. No, o sea, y eso que lo resumí muchísimo. Me faltaron cositas pues como por decir, pero obviamente en este segundo encuentro esperamos tener muy buena acogida, tener muchos ponentes, tener varios, digamos, alternas mesas de investigación en diferentes espacios de la universidad, en diferentes universidades. Y en este momento no. No. ¿Sí? Se va a donar al archivo. De los buenos fotógrafos que ha habido Bien. Sí, sí, sí. Carlos Estefan, uno de los fundadores del club. Entonces van a donar. Está todavía está en los primeros pasos. Carlos, para mí, de los grandes fotógrafos de Medellín, para no decir de América Latina. Es arquitecto, fue arquitecto.
incluso fue pionero de la parte, digamos, de la arquitectura académica en Colombia. Pero precisamente el dominio técnico, los contenidos, etcétera. Sí, qué, qué bonito. ¿Y quién lo ha clasificado el mismo? El archivo está en poder de Ah, ok. y en Bogotá. Sí, y yo he trabajado, admiro y quiero mucho la biblioteca pública piloto. eh, Allá es un lugar donde se va a conservar, pues, todos los fondos que llegan allá son bien conservados porque tienen una adecuación adecuada, pues, valga la redundancia, adecuada para la conservación de este material.